esta de presentación, ahí voy a poner en el PowerPoint, le voy a agregar el link. También, si no, después me pueden seguir en el canal, ahí me hago youtuber y ahí les llega directamente cuando yo subo alguna clase. No se preocupen que no subo otras boludeces, solo clases. Bueno, la clase de hoy es de cinemática, ¿sí? Cinemática, si se acuerdan de lo que vieron en la teoría, es el estudio del movimiento, ¿sí? Independientemente de las fuerzas que lo produzcan, ¿sí? No sé si ya vieron la definición de fuerza, pero una fuerza es una acción sobre un cuerpo que tiende a afectar el estado de movimiento, ¿sí? Entonces, por ahí decimos que si a un cuerpo se le aplica una fuerza, le va a dar una aceleración, ¿sí? Y eso se va a traducir, una vez que tenga una aceleración, el cuerpo va a cambiar su velocidad, ¿no? Bueno, pero en cinemática justamente lo vemos antes de ver toda la parte de las fuerzas y vamos a estudiar cómo sería el movimiento independientemente de esa fuerza. Vamos a ver dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme es el más sencillo, el más básico, y después vamos a ver el movimiento rectilíneo también, pero acelerado, ¿sí? Esto es muy probable que varios lo hayan visto en la secundaria, ¿sí? Por ahí si un docente tiene que elegir qué partes ver, es normal que se lleguen a dar estos temas, por eso está también acá en el curso de nivelación. Bueno, les iba a preguntar cuáles eran las características del movimiento rectilíneo uniforme, pero ya directamente lo puse en la pantalla, ¿sí? La velocidad es constante, entonces la aceleración va a ser igual a 0. Y como la velocidad es constante, la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, ¿sí? Y rectilíneo siempre se va a referir a que se está moviendo en una línea recta. Bueno, acuérdense de tener la calculadora a mano si es necesario para que vayamos haciendo algunos cálculos. Esta sería la regla fundamental del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La velocidad va a ser igual al desplazamiento dividido el delta t, la variación de tiempo, ¿sí? ¿Cuáles de estas magnitudes serían vectores? De estas tres magnitudes, bueno, son 5 como están expresadas, pero en sí hay 2 que son de posición, entonces a resta de las posiciones es el desplazamiento, y hay 2 que son de tiempo, que esa diferencia de los tiempos final e inicial va a ser el delta t. ¿Cuáles son magnitudes vectoriales de estas que están presentadas acá? El El desplazamiento. desplazamiento. El desplazamiento igual más. La velocidad. El Y la resultado. Y la velocidad, exacto. Las dos son magnitudes vectoriales, ¿sí? Ustedes piensen que si a un vector lo dividimos por un escalar, que sería el tiempo, me tiene que seguir dando un vector, ¿sí? Por eso la velocidad también, aparte de la velocidad, siempre es en un sentido. No es lo mismo si tiene una velocidad hacia un lugar o si está con esa velocidad hacia otro lugar, ¿sí? Por eso, tanto el desplazamiento, que sería la diferencia entre la posición final y la inicial, ¿sí? Posición también es un vector, ¿sí? Pero si lo vemos directamente como desplazamiento sería un solo vector. Y la velocidad son magnitudes vectoriales. Es importante este tema para que nos empecemos a introducir con vectores, pero más aplicados, ¿sí? Porque antes veíamos los vectores, los estuvimos viendo más como la parte matemática, ¿sí? Como un número, por lo general lo manejamos sin unidades en los ejercicios de la clase pasada. Y ahora vamos a verlo más bien como se suele ver en física. Esto después
se le suele decir ley horaria a cuando se expresa la ecuación despejando la X final, ¿sí? Eso se le suele decir ley horaria. Para cinemática, sobre todo, ¿no? Lo vamos a ver en MRU y después lo vamos a ver en MRUA, ¿sí? Vamos con los primeros ejercicios. En sí no es tanto de MRU este ejercicio, sino que dice a cuántos metros por segundo y centímetros por segundo equivale la velocidad de un automóvil que es de 131 kilómetros por hora. Es transformar las unidades, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Ay. A ver, mi amor. ¿Se acuerdan cómo transformábamos las unidades? ¿Cómo les dije que lo hacíamos en la clase que tuvimos hace 2 semanas? Lo multiplicamos por 1. Lo multiplicábamos por 1 y en este caso vamos a expresar el 1 como en unidades de metro sobre unidades de kilómetro y en unidades de hora sobre unidades de segundo, ¿sí? Para que nos vaya quedando en la unidad que nosotros queremos, que va a ser metros sobre segundo. En sí nos queda por 1000 dividido 3600. Eso también, después cuando tengan que transformar muchas veces de kilómetro por hora a metro por segundo, son las dos unidades que más se manejan. Lo que hacen es normalmente dividir por 3,6, ¿sí? Porque multiplicar por 1000 dividido 3600. Y después, lo otro sería más o menos una cuenta similar. Podríamos incluso haber agarrado los 36,39 metros sobre segundo y multiplicarlos por 100, ¿no? Porque ya estaba en metros por segundo, si lo multiplicábamos por 100 nos quedaban en centímetros sobre segundo, ¿sí? Este no es un ejercicio que en realidad sea de MRUA, de movimiento rectilíneo uniforme, sino que es de transformación de unidades, es lo mismo que veíamos en la clase pasada. Ahora, en 10 minutos, si hay compañeros que se quieren incorporar, yo corto la presentación, ustedes recuérdenmelo para que incorporemos a los otros compañeros que estén esperando. Veamos algún ejercicio más antes. Se produce un disparo a 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda él en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo? ¿Sí? En sí, acá está resuelto de dos maneras. Una sería directamente usar una regla de 3 simples, ¿sí? Si hace 340 metros en un segundo, ¿cuánto tardaría en hacer 2040 metros, que serían los 2,04 kilómetros, ¿no? Pero es aplicar la fórmula que habíamos presentado antes, despejando el delta T, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y esto nos da 6 segundos. Ustedes, seguramente alguno, somos tanto que alguno debe haber escuchado el tema de que cuando cae un rayo, el rayo cae a la velocidad de la luz, entonces cae inmediatamente y según cuánto tiempo se tarda entre ver la luz y escuchar el ruido, se puede saber la distancia del rayo, ¿sí? Este problema es exactamente igual, pero en lugar de saber la distancia, en base a que te da la distancia, tenemos que saber cuánto tiempo tarda en llegar el sonido. Pero se trata de eso, ¿sí? Cuando cae un rayo, el sonido viaja a esta misma velocidad, 340 metros por segundo. Bueno, son bastante sencillos los de movimiento rectilíneo uniforme. Y después siempre hay que expresar la respuesta, ¿sí? Queda mucho más claro que si dejan X igual a 6 segundos, si ponen respuesta, el policía tarda 6 segundos en escuchar el disparo. El ejercicio 3
dice, un auto de Fórmula 1 recorre la recta de un circuito con velocidad constante, ¿sí? O sea que estamos hablando de MRU. En los tiempos T1 igual a 0,5 y T2 igual a 1,5, sus posiciones en la recta son X1 igual a 3,5 y X2 igual a 83,5 respectivamente. Y nos dice, calcule a qué velocidad se desplaza ese auto. Y después nos va a pedir dónde se encontrará a los 3 segundos de pasar por X1. Bueno, en sí ahí está gráficamente, pero a medida que vaya, ahí está en el tiempo de 0,5 segundos, ¿sí? La posición inicial son 3,5 metros y después va a ir avanzando hasta el 1,5 segundos, ¿sí? Que está en 83,5 metros. Lo planteamos con la ecuación que les había dicho al principio, ¿sí? La del movimiento rectilíneo, es plantear la ecuación y reemplazar por los valores, ¿sí? Fíjense que nosotros muchas veces es probable que tengan que plantear esta ecuación y que el tiempo inicial, ¿sí? Que siempre va después del tiempo inicial, ¿sí? Es tiempo final menos tiempo inicial y distancia final menos distancia inicial. Es normal que tanto el tiempo inicial como la posición inicial se considere cero, ¿sí? Pero en este problema no era así. En este problema específicamente dice que el tiempo inicial es 0,5 y la posición inicial es 3,5, ¿sí? Entonces, es hacer esa cuenta y nos da la velocidad. Hace, ¿cómo podríamos ver esta velocidad Profe. representada en esta recta? En la pendiente, ¿sí? La Profe, pendiente de esta recta son 80 metros por segundo. O sea, la pendiente es por cada una unidad de tiempo, cuántos metros avanza. ¿Sí? En un Profe. segundo, cuántos metros avanza. Eso es justo la pendiente. ¿Sí? profe, perdón que le interrumpa, pero hay gente que quiere entrar. Sí, dije que iba a ir cortando para incorporarlos. Ahí estamos. Profe, después podría volver a la pizarra anterior, La... a la del ejercicio 2. ¿Tengo alguna duda acá? El ejercicio está resuelto con la regla de 3 simple, pero si vos ves esta cuenta acá, es lo mismo que agarrar la fórmula y aplicarla, ¿sí? Profe, una pregunta. En el ejercicio 3 tenemos que hacer el gráfico. ¿Tenemos que verificar la respuesta o...? Si el problema no pide hacer el gráfico, no es necesario. Yo voy a tratar de ir contándoles cómo son los gráficos cuando lo veamos, porque en los gráficos les permite verlo visualmente y entonces interconectar mejor las ideas y es otra forma de interpretarlo, ¿sí? Está con este, ¿no? Paso al siguiente. ¿Tiene alguna duda? No, ya está, profe. Bajo. Bueno, lo que les estaba diciendo, ya habíamos llegado a cuál era la velocidad, que esta velocidad es la pendiente de esta recta, ¿sí? En matemática deben estar viendo funciones lineales ahora y ahí deben estar viendo quizá el concepto de pendiente, si no lo van a ver un poquito más adelante. Pero también lo deben tener del secundario. Después dice, ¿dónde se encontrará a los 3 segundos de pasar por X1? ¿Sí? Entonces,
nosotros sabíamos antes que un segundo después estaba a 83,5 metros. Ahora tenemos que saber que yendo a esta misma velocidad de 80 metros por segundo, ¿dónde va a estar si t final menos t inicial vale 3 segundos? ¿Sí? Porque dice 3 segundos después de pasar por x1. Entonces, reemplazamos los valores, la velocidad ahora va a ser, acá despejamos el x final, la velocidad va a ser 80, delta t van a ser esos 3 segundos, y agregamos la posición inicial que eran 3,5 metros, ¿sí? Va a estar a 243,5 metros de la posición inicial, ¿sí? La posición inicial sería T0, no T1. Claro. Bueno, ¿se entiende este problema? Sí, se entiende. Sí. No sé si alguien preguntó algo justo, no escuché bien. Sí, En el ejercicio anterior, sí, que pone directamente tiempo, sí. ahí no se tomaría el tiempo, tipo, el primer tiempo. Sí lo toma. O sea, el tiempo 1 sería 0,5, ¿sí? Ese sería el tiempo 1. Ah, ya directamente en 3 segundos está como todo incluido el tiempo. Claro, y acá pregunta, ¿dónde se encontrará 3 segundos después de pasar por X1? ¿Sí? Entonces, en realidad no nos está pidiendo en dónde se encuentra en el tiempo 3 segundos, sino que nos está pidiendo en dónde se encuentra en el tiempo 3,5 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Nos está pidiendo dónde va a estar en el tiempo 3,5. Porque dice que son 3 segundos después de pasar por X1. Entonces, X1 más 3 segundos sería en el tiempo 3,5 que nos está preguntando. Por eso acá ponemos 3 segundos, pero este 3 segundos es los 3,5 que te estoy diciendo, menos 0,5 que era el tiempo 1. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a verlo un poquito más como... Acá se va a reflejar un poco más que estamos trabajando con vectores cuando hablamos de la velocidad. ¿Sí? Fíjense que nos dice, un avión de fumigación avanza hacia el norte a 300 kilómetros por hora, mientras sopla un viento del oeste a 35 kilómetros por hora. ¿Con qué dirección y a qué velocidad avanza el avión? ¿Dónde estará una hora después de despegar si mantiene el rumbo? ¿Sí? Entonces, está yendo hacia el norte, pero hay un viento que lo está desviando hacia el este. Bueno, está al revés del gráfico. ¿Se entiende igual? Si el viento es... Ah, no, viento del oeste, está bien. Un viento del oeste, si viene del oeste el viento, lo está desviando hacia el este. Entonces, en sí el avión se va a estar moviendo como esta diagonal. ¿Sí? ¿Y cómo podemos calcular cuánto vale esa diagonal? Suma de vectores. Tenemos que sumar esos dos vectores, ¿sí? Y como son un vector en el eje que coincide con el eje X y un vector que coincide con el eje Y, la suma de vectores es como si ya tuviésemos las componentes del vector, ¿sí? Como si tuviésemos la componente en X y la componente en Y del vector. Entonces, para sumar esos dos vectores, para calcular primero que todo el módulo, ¿cómo hacemos para calcular el módulo de un vector que está en diagonal si estos tres formarían un triángulo recto? Por Pitágoras. Con Pitágoras, exacto. Con Pitágoras lo planteamos y ahí calculamos cuál es el módulo del vector. Y después
Esto era un poco lo que hacíamos en la clase pasada, ¿sí? Después tendríamos que calcular el ángulo alfa, ese que está marcado acá, ¿sí? Para saber cuál es la dirección. El sentido va a ser el primer cuadrante, o en este caso podríamos decir, el sentido es el noreste, ¿sí? Y la dirección la vamos a determinar usando alguna de las tres funciones trigonométricas que normalmente usamos la tangente. Ahí está el módulo bien calculado con el valor final. Y hacemos la tangente a la -1 del opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Y nos da el valor de este ángulo alfa, que es de 83 grados 20 minutos, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que estos cálculos así era exactamente lo que hacíamos cuando estábamos terminando un problema antes, ¿sí? Que calculábamos cuánto valía la diagonal y después teníamos que aclarar cuál era la dirección de ese vector. Entonces, el resultado ahí, expresado en palabras, nos queda que la velocidad tiene un módulo de 302,03 kilómetros por hora y la dirección es de 83 grados 20 minutos con sentido al noreste, ¿sí? Después nos dice, ¿dónde estará una hora después de despegar si mantiene el rumbo? En sí, si lo vemos como el movimiento rectilíneo uniforme directamente así en diagonal como está yendo, una hora después va a estar a 302,03 kilómetros, ¿sí? Está haciendo 302,03 kilómetros en una hora. Si pasa una hora, hizo 302,03 kilómetros. Y la posición final en sí va a ser 35 kilómetros hacia el este y 300 kilómetros hacia el norte, ¿sí? Que sería el punto de acá. Acá en este gráfico acá está expresado como todo trabajado con vectores de velocidad, pero si nosotros hacemos un gráfico idéntico y empezamos a trabajar con vectores de posición, en sí los valores nos van a dar los mismos valores. 35 kilómetros hacia el este y 300 kilómetros hacia el norte se movió, porque solo pasó una hora. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Sí. Bueno. Creo que este era el más complejo que había con movimiento rectilíneo uniforme. A ver, sí. Ahora, la clase de hoy es mucho más corta que la clase anterior, ¿no? Profe, ¿podría volver que estaba terminando de copiar? Casi. Sí, bueno, igual después lo tienen disponible a esto. Sí. Pero también otra opción que tienen también es hacer captura de pantalla. Por ahí les queda el gráfico si quieren. Pero bueno, ahora, ¿qué particularidad tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Cambia la velocidad. La velocidad va a ir variando, ¿sí? Ya está, profe. La velocidad instantánea va a ser distinta, la velocidad media no va a ser como antes. Y la aceleración la vamos a considerar constante, ¿sí? Va a ser un valor constante, pero no va a ser cero, ¿sí? Va a ser distinta de cero, va a ser un valor constante todavía. Si aparte la velocidad, la aceleración es variable, la fórmula es un poco más compleja todavía, ¿sí? Porque ahora cuando lo veamos, la aceleración es la velocidad en función del tiempo, ¿sí? La variación de velocidad en función de la variación de tiempo. Cuando ahora les planteo acá que queda, esta es la ley horaria, ¿sí? Fíjense que esta es la misma ley horaria que teníamos en movimiento rectilíneo uniforme,
pero se le agrega este término de acá del final, ¿sí? En sí es porque este movimiento es más complejo, entonces se le tiene que agregar este término para que sea explicado por esta ecuación. Lo mismo pasa si después empezamos con aceleración variable, que no lo vemos nunca acá en el curso, se le agrega otro término más complejo, ¿sí? Para que entiendan que el universo también es mayor. Esto no va a explicar todos los tipos de movimientos, sino que va a explicar los que tengan una aceleración que sea constante. Profe, ¿por Y qué en es un base... medio ahí? ¿Cómo? Que no había entendido en el video por qué es un medio. ¿De dónde sale este un medio? Claro. Eso está explicado mejor en la teoría, ¿sí? Yo no voy a hacer tanto hincapié, pero básicamente en la teoría creo que parten de ecuaciones de integrales de ecuaciones para explicarlo, ¿sí? Por ahí si todavía no vieron integrales bien en matemática, esas clases de teoría en las cuales se explica a partir de derivadas o de integrales, son un poco confusas. Así que por el momento les digo que retengan cómo es la ecuación, ¿sí? Que la ecuación es así, hasta que puedan ir avanzando también en los temas de matemática y puedan entender un poco mejor cuáles son las derivadas y cómo se llega a esta ecuación, ¿sí? Que eso lo explicaron en la clase de teoría. Lo que sí ya estarían habilitados para entender cómo se llega a la tercera ecuación. Porque la tercera ecuación lo único que es un reemplazo de las dos ecuaciones anteriores para expresarlo independizándose del tiempo, ¿sí? Básicamente lo que se simplifica cuando se expresa de esta manera es que en esta ecuación no tienen delta t, ¿sí? Entonces va a ser para resolver algún problema, nos va a servir si justamente no tenemos el delta t y necesitamos alguna de estas variables de acá. Pero esta, como les decía, en la teoría explicaron bien de dónde sale, ¿sí? Sí. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, pasamos al primer problema. No, profe, me pone la última fórmula. Gracias. La última, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por el desplazamiento. Ahí está. Listo. ¿Sí? Sí. Un móvil parte del reposo, con aceleración constante, ¿sí? Así que es este movimiento que estamos presentando acá. Y recorre 80 metros en el primer segundo. ¿Cuál es la aceleración? La pregunta. ¿Qué fórmula podríamos usar? De las que planteé recién. La primera. La primera, la que decía que la aceleración es la variación de velocidad en función de la variación de tiempo. ¿Sí? Cuando querramos usar la primera, nos vamos a encontrar que no sabemos cuáles son esas dos velocidades. ¿Sí? ¿Está bien? Nos va a pasar eso. Sí, sí. Entonces vamos a tener que... Fíjense, acá están los valores que conocemos. Tenemos los dos tiempos, tenemos la velocidad inicial, pero no la final, ¿sí? Y tenemos la posición final, ¿sí? ¿Y si la sacamos a partir de la fórmula de posición final? Exacto, la ley horaria. Si usamos la ley horaria, acá está expresado. Primero está, como dijo el compañero, la que uno piensa primero, la que es más sencilla, que dice delta B sobre delta T. Y después está la ley horaria, ¿sí? Porque uno se va dando cuenta que
no nos alcanza con los datos que tenemos para resolverlo directamente con la primera ecuación. La ley horaria es la que pone todo en función de la que despeja cuál sería la posición final. Entonces, lo que está hecho acá es despejado la aceleración de esta ecuación, ¿sí? Fíjense que el x pasa restando, ¿sí? Entonces queda como delta x. La velocidad inicial era 0, ¿sí? Entonces este término nos da 0. Y nos queda que esto es igual a delta x. El 2 pasa multiplicando, entonces nos queda delta x por 2. Y el delta t al cuadrado pasa dividiendo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el despeje? Están hechos todos los pasos juntos, pero pasa este restando, esto vale 0, este multiplicando, el 2, y el delta t al cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Sí, sí. Después nos pide, ¿qué velocidad tendrá 9 segundos después? Para hacer este otro cálculo, ya podemos usar que sabemos cuánto vale la aceleración. Entonces ahora sí lo vamos a poder plantear con esta ecuación, ¿sí? Porque la velocidad inicial era 0, la velocidad final va a ser nuestra incógnita, delta t lo sabemos, y ahora sabemos cuánto vale la aceleración. Nos va a quedar la aceleración por 9 segundos, ¿sí? Y ahí vamos a obtener cuánto va a ser esa velocidad. Profe, Sí, ¿sería delta X o sería delta por 2? En el A. Abajo de todo. este delta X, Sí, ahí. esto Delta es delta X. Delta Listo. siempre significa final menos inicial. Listo, bárbaro. Bárbaro. El delta, esa A mayúscula, que en realidad no es una A mayúscula, es justamente un delta, pero yo siempre tenemos la discusión acá porque hay una línea de colectivo que te lleva a San Nicolás, que algunos le dicen que es la A y otros le dicen que es el delta. Es el delta en realidad. Pero ese triángulo, ¿sí? Significa diferencia. Entonces, por eso vamos a tener diferencia de posición, que sería la final menos la inicial, diferencia de tiempo, que es el tiempo final menos el inicial, diferencia de velocidad, que es el final menos el inicial, ¿sí? Y después lo vamos a tener también con temperatura y con otras cosas, lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿para qué Bárbaro. hace el desquite de delta X? Ya. ¿Por qué está este espacio? No, en el paso anterior, Ah, desquite no, de no, delta X. sí, no era necesario. Podría haberlo planteado al revés, primero esta ecuación y después esta, ¿sí? Hubiese sido más correcto si se planteaba la ley horaria y después se juntaba de esta manera para ir haciendo los pasajes. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno. Después, vamos a pasar al ejercicio 7. Dice, un móvil que se mueve a 810 kilómetros por hora se detiene 2 segundos después de aplicar los frenos. ¿Qué distancia recorrió durante el frenado? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer en este problema? Pasar los kilómetros por hora, metros sobre segundo. Exacto. Normalmente se puede hacer en los dos sentidos. Podríamos pasar los 2 segundos a horas, que nos va a dar un número bastante negativo y todo. Pero yo les recomiendo personalmente que si tienen algunas unidades que no son las del sistema internacional, como kilómetros por hora,
pasen todas las unidades del sistema internacional, porque el sistema internacional, que es el que usa metro, el que usa segundo, el que usa kilogramo y el que usa, no sé si me olvidé de alguna otra que se usa normalmente. Bueno, el que usa esas unidades, normalmente después cuando se va complejizando y empezamos a ver lo de trabajo y energía, nos conviene usar esas unidades porque después nos queda más simplificado las unidades más complejas como Newton y Joule, que son de fuerza y de energía, ¿sí? Entonces, cuando tengan un problema que no esté todo en el mismo sistema de unidades, pásenlo todo al sistema internacional, que es el de el tiempo en segundos, la distancia en metros y la masa en kilogramos. Entonces, vamos a pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo. Es el cálculo que hacíamos antes, que yo les decía. Bueno, en realidad esto es por. Nos comimos acá un igual, pero es por, ¿sí? Yo lo había modificado y se ve que después agarré un PowerPoint viejo, así que no está corregido. Este segundo igual es un por, ¿sí? Este de acá. Yo después igual cuando lo suba lo voy a cambiar para que quede como tiene que ser. Entonces se nos simplifican así las unidades y nos queda 225 metros por segundo. Ustedes siempre tengan en cuenta que un metro por segundo es mucho más veloz que un kilómetro por hora, ¿sí? Eso traten, o sea, un metro por segundo va a ser 3,6 kilómetros por hora, es mucho más un metro por segundo que un kilómetro por hora. Por eso cuando hago la transformación me da un número mucho menor, ¿sí? Profe, ¿la velocidad final es 0? Nos dice, sí, porque dice se detiene. Cuando dice se detiene se refiere a que frenó totalmente, ¿sí? Profe, una Listo. pregunta. ¿Esa ¿Cómo? cuenta no se podía hacer también directamente 810 dividido 3,6? Claro, sí se puede. Bueno. La cuenta termina siendo 810 dividido 3,6. Cuando ustedes empiecen a manejar más estas unidades, lo pueden hacer con ese cálculo directo. Pero nosotros, ahora en los primeros ejercicios, preferimos que ustedes vean de dónde sale ese 3,6. Que no se aprendan de memoria, uy, para transformar a esto tengo que dividir por 3,6 y después si quiero pasarlo a centímetros por segundo, multiplicar por 360, es como que si los va aprendiendo de memoria, se te puede hacer un lío en la cabeza con la cantidad de transformaciones posibles y estarías gastando mucha energía en aprender cosas de memoria que en sí no sería útil. Lo más útil para nosotros sería que aprendan a razonarlo y que si se lo saben de memoria porque hicieron un montón de ejercicios, buenísimo, úsenlo al número de memoria después. Ok, gracias. ¿Qué distancia recorrió durante el frenado? Era la pregunta, ¿sí? Entonces ahí transformamos la unidad y vamos a aplicar la misma fórmula que dijimos antes, ¿sí? La de la aceleración. Despejando primero, porque si planteábamos la de la posición final, nos íbamos a encontrar con que íbamos a tener dos incógnitas, ¿sí? Por eso primero estaba calculando la aceleración con la fórmula de la variación de la velocidad en función de la variación de tiempo. Fíjense, si yo planteaba primero esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? Hubiese tenido como incógnita el X final y también como incógnita la aceleración, ¿sí? Entonces sí o sí iba a tener que después plantear esta otra ecuación para calcular cuánto vale la aceleración. Y ahora que ya sé cuánto vale la aceleración, sí puedo despejar acá y reemplazar por los valores para sacar cuánto es la posición final. Fíjense que como está frenando, la aceleración va a ser negativa, ¿sí?
Entonces, despejamos estos valores acá. Vamos a reemplazar. La velocidad son 225, el delta t vale 2. La aceleración es esta que calculamos recién. Y esto, acuérdense, muchas veces se olvidan de que está elevado al cuadrado. En la calculadora hay que acordarse de elevarlo al cuadrado. Bueno, el cálculo de la posición final nos da 225. Fíjense siempre el tema también de cuando plantean una ecuación de cuáles son las unidades. ¿Sí? Esto era velocidad multiplicado por tiempo, nos da en unidades de distancia. ¿Sí? Y esto es aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, nos da unidades de distancia también. ¿Sí? Siempre que sumemos cosas, nos tienen que sumar cosas coherentes. ¿Lo entienden, este problema? Sí, profe, se entendió. Sí, 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 se entiende. Está frenando, ¿sí? Estaba disminuyendo su velocidad, pero sigue avanzando. Por eso, la posición final nos queda un valor positivo, ¿sí? Porque está avanzando, no es que está yendo para atrás. ¿Está bien? Lo digo porque para que vayan razonando que estos son vectores. Podría ser que en algún caso empiece a ir para atrás un auto. Creo que más adelante tenemos alguno. Bueno, esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es exactamente lo mismo que veíamos antes, pero es muy normal que se mencione por separado este tema, que dice caída libre y tiro vertical. Tiro vertical es porque se está tirando algo hacia arriba, ¿sí? Y caída libre es cuando algo está justamente, se lo deja caer, se lo suelta y se lo deja caer. Movimiento que se debe únicamente a la acción de la gravedad. La aceleración que experimenta un cuerpo en caída libre es g igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, con constante y con sentido hacia la Tierra, ¿sí? Fíjense, si es hacia la Tierra, siempre va a estar para abajo esta gravedad, ¿sí? Y cuando interpretamos vectores, lo que yo les decía, que una forma en la que nos podíamos manejar, ustedes si quieren después lo pueden hacer de otra manera, pero es bastante recomendable, sobre todo para ahora que nos estamos iniciando un poco en el manejo de los vectores, que lo hagan con esa regla que yo les había mencionado de que siempre cuando un vector va hacia la derecha en el sentido de la X, lo consideramos positivo. Cuando va hacia la izquierda en la X, lo consideramos negativo. Cuando va hacia arriba en la Y, en el eje Y, lo consideramos positivo. Y cuando va hacia abajo en el eje Y, considerarlo negativo, ¿sí? Esa es una buena forma para ubicarse y usar correctamente los signos, ¿sí? Entonces esta G, en realidad, cuando lo pongamos en nuestras ecuaciones, no va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Profe, Esta aceleración va a ser negativa porque, como es la aceleración de la gravedad, siempre va a ser hacia abajo. Y yo creo que en la clase de teoría les explicaron, ¿no? De dónde sale la aceleración de la gravedad. yo, profe, con eso tengo una duda. Decime. Porque según lo que yo recuerdo, como la gravedad va hacia abajo, cuando acompañaba, digamos, al movimiento, o sea, hacia abajo, se consideraba positiva, pero cuando el movimiento era hacia arriba, por ejemplo, en un tiro vertical, la gravedad se consideraba negativa porque era contraria al movimiento. Bueno, sí. Eso hay algo importante ahí. Yo planteo mi gráfico y me puedo plantear como mirándolo desde una posición neutra, mirando, por ejemplo, cómo una piedra se está cayendo de un edificio, ¿sí? O yo puedo plantearme y pensar el problema como si yo fuese esa piedra y como si estoy cayendo hacia adelante, hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso yo les dije, nosotros les recomendamos manejar los vectores de una manera. Si a ustedes les enseñaron y lo entienden bien manejando los vectores de otra manera, puede ser que lo puedan hacer de esa forma. Pero, por ejemplo, si yo tengo una piedra que está cayendo hacia abajo y yo considero
que la G es positiva, la dirección que está tomando hacia abajo también la voy a considerar positiva, ¿sí? Y la velocidad que está tomando hacia abajo también la voy a considerar positiva. En cambio yo lo que proponemos desde la cátedra es trabajar como que la gravedad es siempre menos 9,8 y entonces la velocidad esa va en aumento hacia abajo, entonces también es negativa y la posición que está desplazando también es negativa, ¿sí? Después cuando hagas la cuenta se te van simplificando y el valor real termina siendo el mismo. Lo importante es después hacer una interpretación razonable del valor. Y yo creo que es más sencillo si siempre toman la G como negativa, ¿sí? Pero bueno, también ustedes practiquen después problemas y vean de qué manera se sienten más cómodos. Ahora vamos a ir haciendo algunos y van a ir teniendo algunos ejemplos para ir entendiendo bien el tema. Entonces este problema dice, se deja caer una pelota desde 30 metros de altura, ¿cuánto tardará en llegar al suelo? ¿Sí? ¿Cuál sería la posición inicial? 30. Y la final, 0, ¿sí? 0. Por eso es que el vector desplazamiento, acá como está el cálculo, ya me está dando menos 30. ¿Sí? Nos pregunta cuánto, el tiempo nos pregunta cuánto es, ¿sí? Si yo en el, capaz que, como lo decía la otra compañera, el vector de desplazamiento, ella quizá lo hubiese tomado como positivo, como 30 metros, y la G la hubiese tomado también como positiva, ¿sí? En este caso, vamos a tomar los vectores con este signo negativo y este signo negativo, ¿sí? Te das cuenta que si lo hubiésemos hecho como decías vos, Sí, sí, es lo mismo. nos hubiese quedado lo mismo, porque nos hubiese quedado 2 por 30 dividido 9,8, ¿sí? El cálculo es el mismo, porque menos por menos y más. Sí, sí. Pero si esta velocidad hubiese sido distinta de 0, quizá de una forma daba bien y de otra forma daba mal. Si esta velocidad hubiese sido un valor positivo, una velocidad hacia arriba, hay que pensarlo más de la otra forma para ver qué sentido le pones a cada vector. ¿Sí? Sí, es que igual la velocidad sería hacia abajo, entonces tipo el vector te quedaría hacia abajo. Claro, pero hay algunos problemas que en realidad la velocidad es hacia arriba, la velocidad inicial. Pasa que nosotros tratamos de usar los mismos conceptos para caída libre y para tiro vertical. No pensarlo como este lo uso para caída libre y este otro lo uso para tiro vertical. ¿Sí? Por eso usamos los vectores de esta manera. Bueno, y después hay que pasar el cuadrado como la raíz, ¿no? Para calcular bien el tiempo. ¿Se entiende este problema? Sí, sí. Profe, ¿qué Lo que sería vamos a usar delta ahora I? va a ser normalmente las mismas fórmulas que veíamos antes de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero la aceleración va a ser siempre G. ¿Sí? ¿Alguien me estaba por decir algo o no? ¿Qué sería delta I? Que dice- La variación en posición, ¿sería el que antes decíamos delta X? Sí, Bueno, ahora para arriba o como para era abajo. en sentido vertical, está como delta I. Pero es la Bueno, posición final menos la posición inicial. ¿Sí? listo. Antes era como un movimiento horizontal, ahora es un movimiento vertical, por eso está con I. Ustedes siempre que no entiendan qué es una unidad, guíense también por las unidades, cuando no entiendan qué es una variable, guíense también por las unidades que tiene, ¿sí?
Fíjense que esto estaba en metros, ¿sí? Eso es como que te da un poco de información de qué se trata, ¿sí? Como para que vayan relacionando todo, se los digo. Ejercicio 10. Se lanza una esfera verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 9 metros por segundo, desde 40 metros de altura. Calcular. A, la velocidad 2 segundos después del lanzamiento y el desplazamiento en esos 2 segundos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para calcular esa velocidad? Con la ¿Qué fórmula fórmula plantearíamos? final. La misma, la fórmula inicial que explicábamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que la aceleración es la variación de velocidad dividido la variación de tiempo, ¿sí? Porque nosotros ahora vamos a saber la velocidad inicial. ¿Cuánto va a ser esta velocidad inicial? 9 metros por Menos segundo. Menos 9, ¿sí? Nos va a quedar menos, ¿sí? La variación de tiempo van a ser 2 segundos, ¿sí? El tiempo inicial sería 0 y el final 2 segundos. ¿Y la aceleración cuánto va a ser? 9,8. 9,8 también negativo, ¿sí? Entonces, fíjense que en el despeje, escuché un ruido, no sé si alguien se estaba incorporando o qué fue. Sí. Hola. Sí, fíjense acá. En este despeje, la, la velocidad inicial pasa sumando, ¿sí? El delta t pasa dividiendo y la velocidad inicial pasa sumando, ¿sí? Después era negativa, por eso pone menos 9 metros por segundo, ¿sí? ¿Se entiende bien? Este menos es porque es la aceleración que vale, que es un vector que va hacia abajo, y este menos, esta velocidad que estaba sumando también es porque es un vector que va hacia abajo, porque la velocidad era de 9 metros por segundo hacia abajo al principio. ¿Está bien? Sí, sí. También fíjense Sí, siempre en las profe. unidades, se simplifica un segundo con un segundo de acá y me queda todo en unidades de velocidad. Después nos dice, ¿cuál es el desplazamiento en esos 2 segundos? Y hago una pregunta, ¿qué es lo que pasó Decime. con la suma del... Ah, no, ya está, ya entendí. Queda negativo. Nada, ya está, ya me ubiqué. Claro. Bueno, bárbaro. Nos dice después cuál es el desplazamiento en esos 2 segundos, ¿sí? El desplazamiento es la diferencia de posición, entonces es este delta I, ¿sí? Esto sería similar a la ley horaria, ¿no? El desplazamiento, ¿cómo nos tiene que dar este resultado? ¿Positivo o negativo? Y negativo. El desplazamiento va a ser hacia abajo, ¿sí? Entonces nos debería dar un valor negativo. Ustedes, hay dos formas. Ustedes pueden pensar previamente si están esperando llegar a un valor negativo o a un valor positivo, o llegan al resultado y lo analizan, ¿sí? Ustedes no se olviden de analizarlo al resultado. ¿Qué pasa si acá me daba más que 40?
¿Cómo No tiene hubiese sentido. cumplido? ¿Eh? Que no tenía sentido No, porque la altura que lo tiraste era 40. claro, no, pero le hubiese tenido que poner como respuesta, se desplazó 40 metros y chocó contra el piso, ¿sí? Es como que siempre traten de cuando llegan al resultado, ver la coherencia que tiene con el planteamiento inicial, ¿sí? No reemplacen en la fórmula los valores, saquen el cálculo en la calculadora, anoten el resultado y pasen al problema siguiente. Traten de hacer ese, que en realidad es parte del aprendizaje algo fundamental, ¿sí? Nos pedía el desplazamiento, así que en realidad la respuesta correcta es menos 37,6 metros, ¿sí? Si nos pide la posición, esta sería la posición, 2,4 metros, ¿sí? Se entiende que el resultado real era el de acá, porque dice desplazamiento, no dice posición. Y esta es la posición final. ¿La cachan a la diferencia entre posición y desplazamiento? Sí. Yo tampoco, profe, no entiendo mucho. El desplazamiento, creo que en teoría, capaz que se lo explican un poco mejor en alguna clase más adelante, pero el desplazamiento es una variación entre dos posiciones, ¿sí? Tanto esta posición inicial como esta posición final, el vector posición también es una magnitud vectorial la posición, pero si hacen esa diferencia entre esos dos vectores, les da otro vector que sería el desplazamiento, ¿sí? Que dice cuánto se movió desde un momento inicial hasta un momento final, ¿sí? Y en qué dirección se movió, ¿sí? El vector posición, que en este caso sería 2,4 hacia arriba, ¿sí? Del suelo, nos indica cuál es su posición respecto a un punto de origen planteado inicialmente, que en este caso, como decía que la altura era de 40 metros, el punto de origen estaba en el 0, ¿sí? En cambio, el desplazamiento, este delta I, nos habla de la distancia que recorrió desde la posición inicial hasta la posición final, ¿sí? Entonces, por eso es la final menos la inicial. Nos habla de esa diferencia en el movimiento, ¿sí? Igual esto se repite en la teoría y capaz que todavía no lo vieron porque todavía no llegaron a las últimas clases, creo que en la cuarta y la que empiezan con trabajo, se ve la diferencia entre estos vectores. Si no, capaz que lo mencionaron en la clase pasada de teoría. Disculpe, profe, entonces el desplazamiento es 37,6 metros, menos 37,6, digamos. Menos 37,6 metros el desplazamiento. Ok. O pueden decir 37,6 metros hacia abajo, si lo quieren expresar en palabras. Después nos dice, ¿qué nos dice el B? Ah, acá está la pregunta del B. Pensé que esto era parte de la respuesta. Dice, B, la velocidad a los 9 metros de descenso desde el punto de lanzamiento, ¿sí? Entonces sería cuál es la velocidad cuando está a 31 metros de altura. Vamos. Si desciende 9 metros, este sería el desplazamiento. Descendió 9 metros. A partir de lo que tenía, bajó 9 metros. Creo que se puede calcular con las dos fórmulas. En este caso usa esta. Creo que también con la otra fórmula se hubiese podido calcular de alguna manera. Capaz que era más largo. Este cuadrado de la velocidad final va a haber que pasarlo como raíz, ¿sí? ¿Se puede resolver si hubiese planteado con la otra ecuación?
No, tendríamos que haber hecho dos cálculos si lo planteábamos con la otra ecuación, porque nos dice solo que fueron 9 metros y no nos dice cuánto tiempo pasó, ¿sí? ¿Se acuerdan que justamente cuando les explicaba la existencia de esta fórmula, era para despegarse del término del tiempo, ¿sí? Para poder expresar una relación sin tener en cuenta cuál era el tiempo que había demorado en llegar hasta ese punto. Si lo hubiese querido hacer con las otras ecuaciones, hubiese tenido que calcular una primero para calcular el tiempo, esta de acá tendría que haberla planteado, o tendría que haber reemplazado una de las ecuaciones en la otra, ¿sí? ¿Estamos? Profe, en el Sí. anterior usted dijo que el 2,4 quedaría desde el suelo hacia arriba. Claro, sería la posición, estaba a 2,4 metros de llegar hasta el piso. Pero, Profe, no pero sé si cómo llegaba a hiciste 40 para... metros y después quedó en 37,6, o sea, no está a 37,6 metros de llegar al piso. No, porque el desplazamiento es todo lo que se movió, ¿sí? Estaba a 40 metros de altura, se movió 37,6 metros, ¿sí? Es todo lo que se movió ese desplazamiento. Entonces, si ya se movió 37,6, si se hubiese movido 40 ya llegaba al piso, ¿sí? ¿Se entiende que O ese sea, desplazamiento es cuánto se movió? Menos 37,6 no es la posición final. No, la posición final es 2,4. 37,6 es Claro, en la realidad diferencia entre la posición inicial y la posición final. ¿Cuánto se movió? ese paso está de más, profe, ¿no? Porque no nos pide la posición final, solamente nos pide el desplazamiento en 2 segundos. Sí, eso es un error que tiene la diapositiva. El resultado real era delta I. Ok, genial. Después yo se las voy a corregir y le voy a remarcar el resultado de arriba. Voy a dejar igual la posición final, pero voy a marcar para que el recuadro esté en el resultado de arriba, que es el resultado en realidad. ¿Sí? Y del punto B, alguien me estaba por preguntar algo, alguien más, me parece. ¿No? ¿Se entendió el punto B? no, profe, creo que era yo, pero ya está. Sí, ya está. Buenísimo. Discúlpenme que... ¿Qué pasa acá? Esto es importante. Hicimos, la velocidad final está elevada al cuadrado en esta fórmula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hicimos la raíz cuadrada de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada nos puede dar dos resultados? ¿Sí? Si yo hago menos 2 y lo elevo al cuadrado, y si hago 2 elevado al cuadrado, los dos resultados me dan 4, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, esa raíz cuadrada en realidad podría haber sido 16,04 elevado al cuadrado o menos 16,04 elevado al cuadrado. Es una cuestión particular que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos operaciones con vectores y hay raíces. Tenemos que tener en cuenta que esa raíz significa que hay dos resultados posibles, ¿sí? Y si había dos resultados posibles, si yo digo que la velocidad final es 16,04, como había mencionado yo inicialmente, estoy diciendo que la velocidad final es hacia arriba, ¿sí? Es como que la velocidad viene acá y va aumentando y de repente en el resultado que me pide a mí digo que va hacia arriba, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, hay que aclarar en ese caso que este vector es hacia abajo y que esa velocidad final es negativa hacia abajo, ¿sí?
¿Está bien? Profe, yo no entiendo lo de las raíces, Vos que te puede dar dos. tenés la calculadora ahí. Dos cosas distintas. Si tenés la calculadora ahí, vos fijate Sí. que cuando vos elevás un número al cuadrado, ¿sí? Si haces 2 elevado al cuadrado, te da 4, ¿sí? Pero si haces el número negativo, menos 2, y lo elevás al cuadrado, también te da 4, no te da menos 4, ¿sí? Me dio -4. No, a ver. No, si haces menos 2 elevado al cuadrado, te tiene que dar 4. O hay algún error ahí con la calculadora en el modo que está. Menos 2 Sí, me elevado da al cuadrado -4. te da 4, ¿sí? Claro, sí, tendría que dar 4. Porque es menos 2 por menos 4. 2. Sí. Pero tiene que poner paréntesis. El Paréntesis, menos capaz que menos, lo disocia de alguna manera. por lo menos ¿sí? en mi calculadora es así. Bueno, probá eso, ponerlo entre paréntesis al menos 2. Y eso lo elevás al cuadrado, te tiene que dar un número. Sí. Cualquier número elevado al cuadrado siempre da un número positivo. Porque Sí, ahí me dio. si era un número negativo que está elevado al cuadrado, menos por menos se te van y siempre te dan números positivos. Pero entonces cuando vas a hacer la operación inversa, la raíz, en realidad el resultado real de esa ecuación, no tenés la certeza de que haya sido el número positivo, sino que podría haber sido el número positivo o el número negativo que fue elevado al cuadrado, cuando haces la operación inversa. Por eso es que tenés que interpretar un poco el problema y verificar un poco, según el contexto, si ese valor era positivo o es negativo, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, paso al siguiente problema. Creo que quedan pocos. Sigue con el mismo. Nos dice cuál era la velocidad al chocar contra el suelo, ¿sí? De este mismo problema, el C nos dice cuál es la velocidad cuando esto choca el suelo. No nos referimos a cuando chocó el suelo y ya se frenó y tocó el piso y se frenó, ¿sí? Nos referimos a la velocidad antes, exactamente en el instante antes de que toque el suelo. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que llega justo antes de chocar contra el suelo? Entonces ahora, la posición final va a ser el suelo, va a ser 0 metros, ¿sí? El desplazamiento van a ser los 40 metros completos, ¿sí? Y nuestra incógnita es esa velocidad final. Lo podemos plantear con la misma ecuación que lo planteábamos recién, ¿sí? ¿Por qué tenés dos veces velocidad final? Dice velocidad final igual a 0 y después la velocidad final como incógnita. No, esta es Y. ¿Esta acabo de decir? Sí, pero dice IF. Posición final. Bien. No, pensé que... En este problema, como se desplaza en el eje Y, en lugar de usar la X final y la X inicial, estamos usando la Y, ¿sí? Posición final, 0. Estos son metros, ¿sí? 0 metros. Estos son 0 metros. Para que tengamos en cuenta que justamente que este delta I va a valer menos 40. Porque es la final menos la inicial, y la inicial eran 40 metros. Y acá nos va a pasar lo mismo de nuevo, ¿sí? Todo este término que tenemos acá, si quieren calcúlenlo cuánto da, ¿sí? A todo este término va a haber que hacerle la raíz cuadrada. Si hago la raíz cuadrada con la calculadora, me va a dar 29,4 metros por segundo, ¿sí? Pero de nuevo, puede ser 29,4 o puede ser menos 29,4. ¿Y cuál sería el correcto en este caso? Menos. Menos. Menos 29,4 porque estaba yendo hacia abajo, ¿sí? La velocidad era hacia abajo. Entonces, justo antes de impactar contra el suelo, tiene una velocidad de menos 29,4 metros por segundo, ¿sí? Profe, en caída libre siempre va a ser todo menos, ¿o no? Sí, pero lo estamos expresando de esta manera
porque nosotros no es que vamos a tener un problema que sea solo caída libre, sino que puede ser que tengamos un problema de algo que se tira hacia arriba, y va hacia arriba, y después cae, y si usamos los vectores de esta misma manera, no tenemos que plantearlo por separado el problema como, bueno, en este tramo está yendo hacia arriba, y en este tramo está yendo hacia abajo, entonces acá me planteo todos los vectores de una forma, y después acá me planteo todos los vectores de otra forma. No, si nosotros lo hacemos de esta manera, planteando los vectores de esta manera, vamos a poder hacer tiro vertical o caída libre de la misma manera, ¿sí? Sin tener que plantear dos ecuaciones separadas, dividir el problema, o plantear como que, bueno, hizo todo este movimiento hasta la velocidad, hasta la altura máxima, y después hizo todo este otro movimiento hasta la altura cuando empezó a caer, ¿sí? Esto es para plantearlo todo junto después cuando tengamos caída vertical, tiro vertical y caída libre juntos. Por eso están los vectores planteados de esta manera. Es la ventaja principal. ¿Se entiende hasta ahora? Paso a la última pregunta de este. Sí, dale. La última pregunta en el D nos dice cuál es el tiempo que demora en... Yo creo que lo había puesto en silencio, pero... ¿Cuál es el tiempo que demora en llegar al suelo? Desde que fue lanzada. Bueno, ahora lo podemos hacer directamente con esta ecuación de acá, ¿sí? Porque yo tengo la aceleración, va a ser menos 9,8, y ahora ya tengo cuál fue esta diferencia de velocidades, porque justo la calculé para el punto C, ¿sí? Entonces, si ahí despejo delta t, voy a poder saber cuánto tiempo demoró. ...2,08 segundos. ¿Se entendió esta parte del final? Sí. Estoy usando la velocidad que obtuve recién, ¿sí? Y la velocidad inicial que tenía. ¿Queda alguna duda de este problema? No. No. Bueno. El siguiente dice, se lanza una piedra hacia arriba desde la cornisa de un edificio con velocidad igual a 10 metros por segundo y nos pide que encontremos la velocidad y la posición de la piedra 1 segundo y 4 segundos después de ser lanzada. ¿Cómo les parece que lo podríamos plantear? O díganme qué datos tenemos aparte de estos que se presentan acá. La aceleración que va a ser menos 9,8. Exacto, la aceleración que va a ser 9,8. Entonces, si yo planteo esta ecuación de acá, yo sé cuánto vale la aceleración, voy a saber cuánto vale el delta t, y esta es la velocidad inicial, ¿sí? 10 metros por segundo. Entonces, una de las cosas que me pedía era cuál era la velocidad final, ¿sí? En 1 y en 4 segundos, entonces con esta ecuación ya lo podría calcular, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo en 1 segundo y supongo que en 4 segundos. Fíjense que manejándolo de esta manera, como les venía diciendo, el resultado me da una velocidad medio positiva al segundo. ¿Qué significa esta velocidad? Que todavía estaba subiendo. Todavía está subiendo, exacto. Y la otra velocidad me da negativa, ¿sí? ¿Qué significa? Que ya está cayendo. Que está cayendo, exacto.
capaz que si planteábamos los vectores de otra manera, nos hubiese quedado algo distinto, ¿sí? Por eso es que yo siempre prefiero que lo planteemos de esta manera. Vectores que van hacia arriba positivos, vectores que van hacia abajo negativos. Después nos pide la posición. La posición nos falta despejar acá. Perdón, no entendí por qué la velocidad final 1s y velocidad final 4s. 1 segundo y 4 segundos, porque es lo que nos pide acá en 1 segundo y en 4 segundos después de ser lanzada. Ah, Y lo que está listo, gracias. distinto acá es esto. Cambió por 1 segundo acá o por 4 segundos acá. ¿Sí? Está bien, gracias. Sí, No, sí. sí, es el nombre que le dimos a la variable. Velocidad final 1 segundo, velocidad final 4 segundos. Bueno, y después nos pedía las posiciones, ¿sí? Las posiciones las podríamos obtener. Fíjense que en sí no son un montón de fórmulas que tienen que aprender de memoria, chicos. Son algunas relaciones que incluso siempre conviene no solo aprender la ecuación de memoria, sino esto reforzarlo con lo que es la teoría y saber bien de dónde vienen estas relaciones, ¿sí? Por ahí la que menos van a entender de esta, como decían al principio, era la que se explicaba a través de las derivadas, que esa quizás sí, al principio la tienen que aprender un poco de memoria, pero después ya lo van a entender de dónde viene bien. Después hay que sacar cuál era el desplazamiento, estaba calculando acá, ¿sí? Fíjense que está calculando el desplazamiento, no la posición final. Entonces, después vamos... Esto es 5 metros por arriba de la cornisa del edificio y esto es 38 metros, 4 por debajo de la cornisa del edificio, ¿sí? Es desplazamiento, final menos inicial. Porque no nos decía cuál era la altura del edificio. La velocidad cuando está a 5 metros por encima del Pero punto de pedía partida. la posición final, no el Profe, ¿podría desplazamiento. volver? Sí, El ejercicio pide la posición final a los 4, o sea, al Sí. segundo y a los 4 segundos. sí, tenés razón. Tendríamos que explicar que esa posición es respecto a la cornisa del edificio, ¿sí? 5,1 metros por encima de la cornisa y 38,4 metros por debajo de la cornisa. No podemos decir a cuánto está del suelo, ¿sí? Porque no nos da ningún punto de referencia con el suelo. Nuestro punto de referencia principal va a ser con esa cornisa. ¿Está bien? Porque esto nos dice cuánto se desplazó hacia arriba en este caso porque es positivo y acá cuánto se desplazó hacia abajo porque es negativo. Pero nuestro origen ahí no es como el otro que nos decía se lanza desde un edificio de tanta altura y nos da un punto de referencia con el piso. ¿Sí? ¿Se entiende por qué estamos usando acá este vector desplazamiento como si fuese la posición final? Porque en realidad lo que estamos tomando es que la posición inicial es 0, ¿sí? Por eso es que estamos considerando acá que la posición final es el desplazamiento, ¿sí? Bien, sí, ahora sí. Creo que, no sé si en
en este mismo ejercicio o en otro, después nos dice el edificio tenía tanta altura o algo así, y ahí sí podríamos tener un dato más certero para decir cuál era la posición respecto al piso. Si quisiéramos, tampoco, si nosotros expresamos la posición respecto a la cornisa, es válido. Si el ejercicio no nos pide cuál es la posición respecto al piso, con solo explicar la posición respecto a algo, ya está. ¿Sí? Después nos dice, ¿cuál es la velocidad cuando estaba a 5 metros por encima del punto de partida? ¿Cómo podríamos calcular esto? Con la Mi fórmula... inicial es 0 y mi final 5. Exacto, y usamos la fórmula de las velocidades al cuadrado, la que no dependía del tiempo, ¿sí? Usamos esta ecuación que no depende del tiempo, ¿está bien? Y acá en realidad hay que analizarlo con un poco de detenimiento para saber si esta velocidad es positiva o negativa, ¿sí? Porque acá hicimos una raíz cuadrada también, ¿sí? Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? 2 por 9,8 por 5. ¿Alguien la hizo esta cuenta? 98. 98, ¿sí? Porque 2 por 5, 10. Esto da 98. Y esta da 100, ¿sí? 10 por 10, 100. La velocidad final, como hicimos una raíz, podría ser 1,41 metros por segundo o menos 1,41 metros por segundo. En este caso es 1,41 metros por segundo, porque este término de acá da mayor que este término de acá, que es el que lo hace bajar, ¿sí? Si lo quieren ver de otra forma, relacionándolo un poco con la altura máxima, que creo que, no sé si hay que calcularlo un poco más adelante. Ah, acá. No, creo que esa es la mejor forma de verlo. ¿Sí? Sí, igual también tenemos que, cuando hicimos el desplazamiento, o sea, cuando había pasado un segundo daba 5,1 metros y la velocidad daba positiva también en ese momento. Exacto. Sí. Sí, eso también nos sirve como guía. Igual, ya sé. Otra cosa para tener en cuenta. Cuando está 5 metros por encima del punto de partida, ¿cuántas veces está 5 metros por encima del punto de partida? ¿Una Dos sola vez veces va a estar cuando... 5 metros por encima del punto de partida? No, 2 veces, cuando sube y cuando cae. 2 veces, ¿sí? Y como es, como la única fuerza que está dándole aceleración a este movimiento es la fuerza de la gravedad y es la aceleración de la gravedad, cuando suba va a tener una velocidad de 1,41 metros por segundo con sentido hacia arriba, y cuando baje va a tener una velocidad de menos 1,41 metros por segundo hacia abajo, ¿sí? Entonces, en sí esas velocidades van a tener el mismo módulo cuando esté subiendo y cuando esté bajando. La diferencia va a ser el sentido, ¿sí? Así que en sí no era tanto, tanto lío pensarlo. Las dos respuestas eran válidas, a 1,41 metros por segundo o menos 1,41 metros por segundo.
Y después sí nos pide esto de la máxima altura alcanzada y el tiempo demorado en alcanzarla, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta ahí es cuál es la velocidad cuando llega a la máxima altura alcanzada. 0. ¿Sí? ¿Cuánto? La velocidad final va a ser 0. Exacto, ¿sí? Ese es el valor que tenemos que tener en cuenta cuando nos hable siempre de altura máxima. Entonces, si la velocidad final va a ser 0, este cuadrado va a ser 0, ¿sí? Y ahí tenemos que despejar el desplazamiento, ¿sí? Y nos da que justo había llegado, ¿se acuerdan que antes había un problema en donde nos daba 5,1 en el La? Nos daba Sí. 5,1. Entonces se ve que cuando hagamos el cálculo del tiempo, nos quedó con una diferencia mínima, pero era muy cercano a un segundo. ¿Sí? Por eso nos da casi un segundo. Antes habíamos calculado cuánto era la altura en un segundo y nos había dado 5,10. ¿Sí? Ahora la diferencia, esto debe ser una cuestión de redondeo, una diferencia mínima según cálculo. ¿Está bien? Y creo que había un punto D. Sí. En el punto D nos dice el tiempo que demora en llegar al piso si el edificio tiene 45 metros de altura. ¿Sí? Recién acá nos da cuánto es la altura del edificio. No tiene sentido que ahora nos pongamos a revisar todos los valores que pusimos antes de posición y lo hagamos con respecto al punto del piso, ¿sí? Bueno, entonces directamente el delta I está calculado desde la altura máxima. No es necesario calcularlo desde la altura máxima, lo podríamos haber calculado desde donde estábamos, ¿sí? Están hechos los dos cálculos por separado, me parece. Está calculado cuánto tiempo tardó en subir, era este que hicimos antes, ¿sí? Entonces ahora el cálculo está hecho desde que está arriba de todo hasta abajo de todo, ¿sí? Y después lo que hace es sumar los dos tiempos. No era necesario hacerlo así por separado, un tiempo y después el otro, sino que se podría haber calculado directamente desde el punto de salida hasta el punto final, y el cálculo nos iba a dar directamente 4,22. Profe, Sí, no entendí, o sea, podría haber calculado el tiempo desde 45 metros y después sumarle 2 veces el tiempo que ya calculé antes. O sea, digo 2 veces porque primero sube y después baja hasta llegar a los 45. sí, también podría haber hecho eso, ¿no? Pero yo lo que te decía es que podría haber hecho este cálculo directamente con la velocidad inicial hacia arriba, ¿sí? Sería sería planteando las otras dos ecuaciones, pero vos lo podés calcular como todo desde el punto de partida a 45 metros y el punto final en el piso, ¿sí? Con la velocidad para arriba y la aceleración para abajo, ¿sí? Y haces el cálculo y directamente te da la sumatoria de esto. No hacer el movimiento disociado en el tiempo que está subiendo y después el tiempo que está bajando, ¿sí? Pero es como el mismo problema resuelto, en lugar de planteando la ecuación así, desde el punto de altura máximo,
planteándolo desde el punto de altura de la cornisa, ¿sí? Pero bueno, eso es la resolución, nos termina dando el mismo problema. Siempre estos problemas todos tienen más de una forma de resolverse y si quieren, pruébenlo de tarea y me lo consultan si quieren cuando arranca la clase próxima, pero el resultado da exactamente lo mismo. Es simplemente que hay otra forma de resolverlo un poco más directa. ¿Sí? Igual ahí no entiendo, o sea, lo que hace es, no es que toma el punto tipo máximo, o sea, no toma menos 50,1, pero le suma el 1,02 porque, o sea, hay un pedacito que lo tuvo que hacer 2 veces. Claro, acá está hecho en dos cálculos separados, porque ya teníamos un cálculo hecho. ¿Sí? ¿Está? Pero no era necesario. Nosotros podríamos calcular cuánto es la velocidad final. Con una ecuación podríamos calcular cuánto es la velocidad final cuando llega al piso y después con esta misma ecuación haber calculado directamente cuánto es delta t. ¿Sí? Es otra forma de resolverlo, pero es el mismo problema. ¿Sí? Y da el mismo resultado. ¿Estamos? Si quieren, después lo vemos en la consulta de la otra manera. Paso al... Ah, bueno, y ahí hace la cuenta y da 4,22. Paso al problema 13. Dice, creo que este es el último o el penúltimo. Fíjense que acá nos da una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Cuando dice una variable en función de la otra variable, la variable que va a segunda es la que va en el eje X, ¿sí? Entonces, nos está contando cómo varía esta velocidad en función del avance del tiempo, ¿sí? Normalmente en el movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, las gráficas van a ser siempre en función del tiempo. Puede ser velocidad, como puede ser posición en función del tiempo. Creo que antes vimos una gráfica de posición en función del tiempo en movimiento rectilíneo uniforme. Esta es de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, nos dice que describamos el tipo de movimiento en cada tramo. Primero, ¿ustedes qué tipo de movimiento pueden identificar acá viendo la gráfica? Acelerado y uniforme. Sí. Y desacelerado. Los movimientos acelerados con aceleración positiva van a ser los que estén en diagonal hacia arriba, ¿sí? Y los acelerados con aceleración negativa van a ser los que estén en diagonal hacia abajo, ¿sí? Y así como antes, que teníamos la posición en función del tiempo y que yo les decía que la pendiente era la velocidad, acá que tenemos la velocidad en función del tiempo, la pendiente, ¿qué va a ser? La aceleración. Va a ser la aceleración, exacto. Entonces, cuando no haya pendiente, cuando la pendiente sea 0, ¿sí? ¿Cuánto vale la aceleración entonces? 0. 0. ¿Y qué tipo de movimiento hay en este tramo que es horizontal, que la velocidad se mantiene igual? MRU. Exacto, ¿sí? La aceleración vale 0, la velocidad es constante, MRU ahí acá, ¿sí? Bueno, vamos al tramo 1, que tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tramo 2, movimiento rectilíneo uniforme. El tramo 3, acelerado. Y el tramo 4, acelerado con la aceleración negativa, ¿sí? Nos dice que calculemos cada una de las distancias recorridas. Vamos a cortar 5 minutitos, ¿sí?
y volvemos ahora en 10 minutitos, volvemos, ¿sí? Nos queda este ejercicio y después ya terminamos. Ok. Voy a pausar la grabación. Hola Jimena, justo estábamos por ir a un corte de 10 minutos y después continuamos. Así que bueno, a las 10:20 volvemos, chicos. Ahora voy a dejar de grabar. Dale, profe, Te hago una perfecto. pregunta. Son las últimas 2 diapositivas. Habíamos dicho cuáles eran los movimientos y después nos pedía cuál era la distancia total recorrida, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir viendo cuánto fue moviéndose en cada uno de estos movimientos. Para esto, si planteamos esta ecuación de velocidad final para ver el desplazamiento en función de las velocidades y la aceleración, nos vamos a encontrar con que primero vamos a tener que calcular cuánto vale esta aceleración, ¿sí? Porque no sabemos cuánto vale. Y como decíamos antes, nos decía un compañero que esta aceleración, esta pendiente que hay acá es la aceleración, ¿sí? Delta B, que sería la diferencia esta de 5 a 0, dividido delta T, que es la diferencia esta de 5 a 0, nos da la pendiente, que es la aceleración. Y bueno, para este tramo nos va a dar 1 metro por segundo, al cuadrado del segundo. Y entonces ahora sí podemos reemplazar en la ecuación para ver el desplazamiento, ¿sí? Después para el tramo B es más sencillo porque directamente la velocidad son 5 metros por segundo y se mantiene constante, ¿sí? Entonces usábamos la de movimiento rectilíneo uniforme. Y teníamos que en el primer tramo había recorrido 12,5 metros, en el segundo tramo 25 metros. Para el tercer tramo es la misma ecuación que usábamos en el primer tramo, porque era un movimiento similar. Y fíjense que acá la aceleración, de nuevo, esta pendiente es exactamente igual que esta de acá, ¿sí? Por eso la aceleración después, cuando hacemos el cálculo analítico, nos da también 1 metro por segundo. Y después hacemos de nuevo un cálculo muy similar al que habíamos hecho acá, pero con los datos de la tercera posición, del tercer movimiento. Y el último movimiento, cuando calculamos la aceleración, la pendiente de esto, aparte de ser negativa, es un poco más pronunciada, es de 1,33, que a diferencia de la que venía antes, ¿sí? Y bueno, de nuevo son las mismas dos ecuaciones que estábamos planteando. Primero para calcular la aceleración y después la ecuación para plantear la posición. La suma de estos 4 distancias recorridas, como todos eran final menos inicial, nos va a dar la distancia total recorrida, ¿sí? 375,4 metros. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Yo no sé si por ahí en el corte capaz que algunos se fueron y todo. Ah, yo no les dije que me dejen la asistencia porque me vi que después me dice todo, cuándo entraron, cuándo salieron, quiénes entraron, cuántos son, todo. Así que no se preocupen por el tema de la asistencia. Profe, disculpen, en el anterior, cuando dice la aceleración por 2 abajo, ¿por qué lo tenemos en positivo? ¿No sería negativo? Porque el resultado es menos 1,33, está desacelerando. Sí, este es negativo. Tenés razón. Está mal escrito el resultado acá, ¿sí?
Acá está mal escrito la fórmula está mal escrita. Este es menos 1,33, ¿sí? Igual el resultado nos va a dar positivo, ¿sí? Porque esto es 20 elevado al cuadrado. 20 elevado al cuadrado son 4.000, creo que son 4.000, ¿no? Sí, 4.000. Y está restando esos 4.000, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 4.000 arriba y abajo menos 2,66, ¿sí? Claro. Entonces, el número este que está como resultado está bien, es positivo, ¿sí? Pero como vos decís, está mal escrito este 1,33. Ahí va, ahí va. Lo anoto para corregirlo cuando les pase después la diapositiva. Ok, gracias. Pero sí, esto es menos 1,33. ¿Estamos? ¿Se dieron cuenta lo que decía el compañero? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno. Y después nos pide determinar la velocidad a los 3 segundos y a los 7,5 segundos. ¿Qué les parece? ¿Hay alguno de los dos que puedan sacar directamente? Sí, va a A ver, los segundo. 7. A los 7,5 segundos, por ahí es un poco más fácil, ¿no? ¿Cuál es la velocidad a los 7,5 segundos? 5 5, metros ¿sí? por segundo. Y a los 3, en realidad, en este problema que habíamos dicho que la aceleración era 1, lo podríamos calcular casi que directamente, pero si la aceleración hubiese sido otra, era un cálculo un poco más complicado, ¿sí? Claro, 3 metros por segundo sería. Va a ser 3, ¿sí? Porque en sí la fórmula nos va a quedar la aceleración multiplicado por el tiempo, ¿sí? 1 por 3 segundos, 3 metros por segundo. Y a los 7,5 era porque era el movimiento rectilíneo uniforme ese, ¿sí? Después nos pide calcular la aceleración a los 20 segundos y a los 30 segundos, que esta ya la habíamos tenido que calcular porque no se podía hacer el cálculo de distancia sin calcular la aceleración, ¿sí? ¿Cuánto nos había dado? Acá. A los 20 segundos nos había dado 1, ¿sí? Sí. Y a los 30 segundos que está acá, nos había dado menos 1,33. Sí. Esto están puestos directamente los resultados porque lo calculamos antes cuando calculamos la distancia, ¿está bien? Bueno. ¿Podés volver un segundito a la última diapositiva? Dale. De muchas animaciones, justo. Ahí está. Bueno, ahora voy a dejar de grabar. Si alguien tiene alguna duda, nos quedamos un ratito y consultan, ¿sí? Ahora, cuando lo termine de copiar, así cierro y dejo de grabar. Y si quieren practicando, pueden practicar cualquiera de los ejercicios de vectores y de cinemática. En la clase que viene vamos a ver estática, ¿sí? Y ya van en la teoría las leyes de Newton un poco más adelante. Voy a dejar de